Gracias a Dios, hermanos, podemos estar reunidos. Dios les bendiga en este miércoles y tenemos el privilegio de poder seguir en contacto unos con otros a través de este medio. Pedimos de sus oraciones, sigamos orando por las dos familias que pusimos delante de Dios y voy a repetir los nombres: José Ángel, Sheila Zárraga, Andrea, Carolina, José Manuel Posada, la familia de Rebeca Telles, su esposo Marcos y María Fernanda y Enrique. Todas son dos familias que necesitan de la oración. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno Día en Día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Sabemos que día a día el Señor está guardándonos, el Señor está cuidándonos y damos gracias por ese tiempo, gracias por esa bendición. Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar en el estudio del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 13 al 18. En el estudio anterior pudimos avanzar versículo 13 y versículo 14 y 15. Y en estos versículos últimos 14 y 15 podemos encontrar una fórmula que nos lleva a pensar siempre que nosotros, cuando somos tentados hacia hacer lo malo, hacia hacer algo, no podemos decir que esa tentación viene de Dios, porque Dios es santo. Dios permite pruebas, permite circunstancias para fortalecer, para ayudarnos a crecer en nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez. Sin embargo, Santiago está haciendo un brinco y está pasando ahora a esa tentación. Y cuando nosotros somos tentados, es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo hacia lo malo. Y nosotros podemos decir no, o podemos acceder a ese deseo, que da como resultado la muerte.
o el pecado, y luego da como resultado la muerte. Vimos esta formulita, deseo más pecado igual a muerte. Vamos a avanzar en el versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Podemos ver que dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muchas veces los cristianos fallamos a no darnos cuenta el propósito de Dios al permitir que vengan las dificultades. Porque las dificultades van a venir a nuestra vida. Dios es la fuente de toda buena dádiva. Dios es la fuente de toda buena dádiva. Y Santiago dice, no te equivoques, hermano, hermana mía, no te equivoques. Todo lo bueno viene de Dios. Dice el versículo 16, no erréis, no seas indeciso al error, no seas engañado, no seas desviado de la verdad. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego viene, no erréis. Y esto es claro delante de Dios. En este tiempo, cuando a lo malo se le está llamando bueno, cuando la misma sociedad a través de la aprobación de leyes está permitiendo que lo malo sea visto como bueno delante del hombre, mas no delante de Dios, Dios tiene claramente definido el ser lo correcto y nos dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Claramente define lo que está pasando. Por nuestra propia concupiscencia somos desviados, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios y luego de alejarnos de Dios viene más la maldad a nuestra vida y de tal manera que ya lo percibimos como algo bueno. Pero, dice Santiago, no erréis. Eso no está correcto. Dios llama eso pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 33, nuevamente encontramos aquí al apóstol Pablo diciendo estas palabras a la iglesia de Corinto. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy en día, cuando mucha gente, movimientos están tratando de desviar el lenguaje que debemos de usar como sociedad y también encubriendo algunas cosas pecaminosas, cambiándoles de nombre. Dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas que quieren corromper a la familia. Hay cosas que quieren corromper el matrimonio. Hay cosas que quieren corromper a nuestros hijos. Y debemos de tener nosotros cuidado. Y aquellos que los practican deben de tener todavía más cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda la maldad que se está sembrando va a tener como consecuencias gravísimas en la misma naturaleza humana.
Por eso es que nosotros tenemos que pensar. Y Santiago nos hace ver en esta porción de la Biblia la parte práctica, la parte de que nosotros tenemos que aplicar lo que viene de verdad en su palabra, lo que Dios nos enseña para ponerlo en acción en nuestro diario vivir. Y aquí está tratando acerca de cuando somos tentados hacia esas cosas malas. Dice que Dios no tienta de esa manera. La palabra sombra, cuando la luz es bloqueada por una cosa física, se produce la sombra o las tinieblas. Cuando dice que no hay mudanza, significa no hay cambio. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo buen don y todo regalo sin defecto proviene de nuestro Dios. No hay sombra de variación. Veamos ahora versículo 18 de Santiago. Versículo 18. Esto es algo donde podemos ver la bondad de Dios. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Qué clara es la palabra de verdad. Qué clara es la Biblia. Ahora podemos nosotros entender por qué estos grupos que hoy en día salen no quieren saber nada de este precioso libro. Y algunos movimientos están desviando la verdad, traduciendo la verdad de Dios a otras formas, acomodándola a su vida de pecado. Pero la Biblia dice que Él de su voluntad, la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios, hermanos, es bueno. De su voluntad, Él nos dio la vida física y nos dio la vida espiritual. ¿Sabe que nosotros, los seres humanos, fuimos creación de Dios? ¿Sabe que nosotros no venimos de otra cosa? Fuimos creados por Dios. Varón y hembra fueron creados por Dios. Dios nos hizo. De su voluntad Él nos hizo. En Romanos 1:16 dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No solamente nos hace nacer, sino que también en una forma espiritual nos hace nacer por medio de su palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo número 17, dice la palabra así. Escuche bien, por favor. La fe, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué debemos de oír? La palabra de Dios, lo que Dios dice. Los movimientos modernos que nacen hoy, seculares, no quieren oír la palabra de Dios. Pero es importante que hablemos, que anunciemos la palabra de Dios, porque la fe va a venir por oír, pero no por oír cualquier filosofía, no oír cualquier cosa o cualquier argumento, aún de esos argumentos que son, discúlpenme la palabra, pero tontos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vea, acompáñeme en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo número 15. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nacimiento espiritual por medio de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La palabra
Esta palabra es en griego logos. Su verdadera palabra es el logos que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Se usa la palabra verbo para hablar de Jesús hecho carne. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al versículo 24, se lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, es a través de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre, Cristo murió para que podamos tener el perdón de pecados, la reconciliación con el Padre y tener una comunión con el Padre. Acabamos de tomar la comunión el domingo pasado. La primera advertencia que está diciéndonos Santiago ya está completa. Debemos de tener cuidado, primeramente, con tener doble ánimo. Cuidado con pensar que podemos hacer, porque estamos en prueba, podemos hacer lo incorrecto, eso no. Y luego lo segundo es, tengamos cuidado con las tentaciones que nos llevan hacia el pecado. La fórmula es deseo más pecado igual a muerte. Estaremos siguiendo con el estudio más adelante. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, gracias por darnos este tiempo y la oportunidad para alabarte. Te pedimos que tú seas con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar un canto. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre y salvo es lo que el Señor hace cuando cualquier persona, no importa su pecado, viene a Cristo, reconoce su pecado delante de Él. Dios le perdona, Dios le restaura y Dios le da una nueva vida. Hay gozo en la vida en Cristo, hay gozo en vivir como cristianos. Así que si usted no conoce a Cristo, le invitamos para que le abra su corazón. O si no,
llame a esta página y nosotros también podemos compartirle ese mensaje precioso de salvación. Que el Señor les bendiga.